Bienvenida nuevamente a este segundo episodio. El día de hoy pues vamos a dar continuidad al tema anterior. Se quedaron ahí con algunas dudas y temas de interés que hubo ahí. Entonces nos interesa hablar ahora del tema de la incorrectitud en el amor. Y pues vamos a iniciar, espero que les guste. Rocío pues ya sabemos que es psicoterapeuta, sexóloga y pues va a ayudarnos a hablar sobre este tema. Entonces vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Existe una persona correcta o indicada para cada persona en el amor? Realmente no. Ahora sí que la respuesta en corto sería no. Pero ¿por qué no? O sea, también es como, o de dónde viene la idea de que hay una correctitud o incorrectitud, ¿no? Porque también además cuando me dijiste, vamos a hablar de la incorrectitud, fue así de, ¿qué? Sí. Ajá. Ya luego cuando dije, el correcto, Así ¿no? es. O el incorrecto. Entonces, me pone eso a pensar como en muchas cosas que tienen que ver con ciertas ideas que hemos adquirido como de nuestro medio, que hemos venido reproduciendo y algunas pues ya son como muy obsoletas en ciertos sentidos, pero que de alguna manera las hemos seguido absorbiendo y seguimos preguntándonos por esto, ¿no? O sea, ¿quién es la persona correcta? ¿Qué la hace correcta? ¿No? Y entonces, ¿existe una persona indicada? ¿De dónde sale esa idea? De entrada, tenemos como todas estas películas de princesas, ¿no? De Disney. Y ya sé, ¿no? Que me encanta hablar mal de las películas de princesas de Disney. Pero precisamente no es así como todo muy fácil, ¿no? De repente llega y es el bueno. Es el indicado. Y no hay como ninguna duda, ¿no? O sea, Sí. se da el beso del verdadero amor y yo qué sé, y nos casamos y nos damos el beso y fin. Después de, pues, algún conflicto. Besar el sapo, ¿no? ¿Cómo es? Ajá. Después de justo besar el sapo y se convierte en príncipe. El príncipe. Cuando en realidad, pues, a veces pasa al revés, ¿no? Uh-huh. Pero sí, o sea... Cierto. Sí sucede. Entonces, ok, existe no, ¿no? Se quedamos como en la idea del no, pero ¿por qué no? Porque también hay que checar que, aparte de que esta idea es fantasiosa, nosotros mismos ya en la realidad no somos la misma persona todo el tiempo. Así es. ¿No? Y entonces el correcto según, o la persona indicada según qué parámetros, ¿no? De entrada es como de correcto para qué. Para pasar el rato, para casarme, para explorar mis límites. Si soy, por ejemplo, un adolescente, ¿no? De 13, 14 años, evidentemente la persona correcta para eso será muy diferente de la persona correcta para casarte a los 30, ¿no? 35 años. Entonces ahora sí que yo diría, existe la persona correcta o indicada, pero ¿para qué momento de la vida? ¿No? Y si de verdad estamos como en la misma sintonía, ¿no? Uh-huh. Porque también esta idea muy fantasiosa refiere como a, es una persona entre los 6 billones de seres humanos que andamos acá. Es el único o la única. Y es como de, además nos presenta como una idea esta parte de la correctitud, de que hay 6 billones de posibilidades incorrectas, ¿no? Es así de... Y viene como este miedo a equivocarnos, sí. Y de, además, si soy mujer voy a perder valor, entre más prueba y error haga. Uh-huh. Y entonces pues se desarrollan ahí una serie de cosas que son de hecho muy interesantes de platicar, ¿no? Y de desarrollar, pero pues a grandes rasgos pues no existe y es un gran depende de la circunstancia de la persona, de la edad. Así es. Y de la orientación y de vete a saber cuántas Así cosas. Es. Muchas características, porque así como lo platicamos la vez pasada, ¿no? El amor puede tener diferentes definiciones como existen diferentes personas, entonces muy difícil esa parte como, pero es algo que, bueno, de hecho es mi siguiente pregunta, ¿no? Es ¿por qué se le teme tanto a equivocarse, a esa incorrectitud en el amor, como el que no encuentro el correcto y entonces pues muchas, sobre todo mujeres, pero también hombres, ¿no? Viven desgastándose por encontrar el correcto, porque me equivoqué y eso, entonces, o más bien no decido o no inicio porque tengo miedo a equivocarme. Esa es la parte de la incorrectitud, ¿no? O sea, uh-huh. Qué miedo a la incorrectitud en el amor. Entonces, ¿por qué existe ese temor? ¿Por qué crees que exista? De entrada porque existe el temor a equivocarnos, ¿no?
Sí. O sea, y existe como mucho esta cultura de no te equivoques, no pierdas el tiempo, elige una carrera y dedícate a esa carrera, es ¿no? la única. Y es la única, y entonces pues ya te molaste, ¿no? Y entonces ahorita esa idea como de la una carrera pues está como en evolución, ¿no? Sí. Pero con la pareja de alguna manera, a pesar de que muchas cosas han cambiado, sigue existiendo la idea de tengo que encontrar, nótese, una persona que esta sea, ¿no? Y tenemos miedo como a equivocarnos. Decíamos un poco como desde el temor al error, que el error además nos habla de nosotros mismos como personas cuando no tendría por qué, ¿no? Sí. Entonces, pues el error es parte de la vida, ¿no? O sea, cuando tenemos dos años, 1 año y medio, estamos aprendiendo a caminar, a ir al baño, no tendría por qué ser un problema caerse, no tendría por qué ser un problema tener un accidente, pero ahí es cuando aprendemos el temor al error, ¿no? En la vida, ¿no? Y aparte, pues luego es dependiendo cuál sea tu contexto familiar, es de las calificaciones. Y existe un comportamiento bueno, existe el pórtate bien. Y el bien, de alguna manera nos queda claro. Sí. ¿Quién sabe cómo? Porque además no nos lo explican. Y entonces vamos pasando por la vida y creciendo, creyendo en una idea de que hay un comportamiento correcto. Y en la sexualidad, pues evidentemente nos llega un momento en que nos topamos con pared porque nos han dado una idea uniforme de lo que es correcto, supuestamente, entrecomillando, ¿no? Y todas las otras posibilidades de repente se descartan, ¿no? Y entonces es como de, no, me tengo que meter a este molde porque este es el correcto, ¿no? Y de repente da miedo esta parte de, ¿y si me equivoco? ¿Y si es una fase? ¿Y si esta no es la persona? ¿Y si me está mintiendo? ¿No? Cuando en realidad siempre mentimos, la verdad, ¿no? Okay. Siempre mentimos porque a final de cuentas cuando estamos enamorados sin querer, queremos, o bueno, sí, queriendo, queremos quedar bien, ¿no? Queremos impresionar, queremos convencer a la persona de que esté con nosotros. Que somos la indicada, que somos el indicado, la indicada, la indicade. Y de cualquier manera es como, a ver, tú eres quien eres, ¿no? Y eventualmente eso va a salir a flote. Sí, siempre sale en tiempo, ya con la convivencia y si estamos o no en sintonía o no, ¿no? Ajá. ¿Crees que una mala relación es una pérdida de tiempo? Porque así lo ven, sobre todo las mujeres, pero también hombres, que lo ven así como que, ay, el tiempo que perdí contigo, ¿no? Porque pues la relación no funcionó, a veces fueron años, ¿no? De una relación y de repente se llega a que, o a lo mejor pensaban que se iban a casar o iban a formar una familia y al final no funcionó por distintas razones y el punto es que muchas de las veces el sinsabor que queda ahí es la cuestión de perdí el tiempo, ¿no? O lo veo como una pérdida de tiempo. ¿Tú crees que una mala relación, porque así lo ven cuando terminan, sí, lo pongo entre comillas por lo mismo, porque a lo mejor para mí fue una mala experiencia o el hecho de haber roto después de muchos años y pensar que a lo mejor ese era el indicado o la indicada, pues ahora sí es como decir, perdí mi tiempo y para mí fue pues una mala decisión o fue incorrecta, ¿no? Como volvemos a lo mismo, fue una incorrectitud, me equivoqué por muchos años, ¿no? Entonces es como esa estigma o esa parte en donde a muchos les afecta. Entonces, ¿sí es una pérdida de tiempo, una mala relación? Yo diría que no, otra vez, ando muy negativa. Yo diría que no, pero tenemos que verle como el lado, ¿no? Okay. ¿Por qué es una pérdida de tiempo y qué define una mala relación, ¿no? Si al final de cuentas tú dices, es que hay un objetivo, ¿no? Y generalmente vamos como sobre ese del que tú hablas, ¿no? Formar una familia, tener unos hijos, que es como algo muy, muy común. Pero a ver, o sea, esta relación en donde tú no lograste ese objetivo, ok, podemos decir que no lograste tu objetivo, pero ¿qué sí lograste? ¿Qué sí pasó? Okay. ¿No? En esa relación, ¿qué obtuviste a final de cuentas? ¿No? Okay. Pudiste haber obtenido aprendizaje, pudiste haber obtenido buenos momentos, pudiste haber obtenido buen sexo, ¿no? Que también disfrutar la relación. Disfrutar la relación, digo, buenos momentos. Y si a lo mejor te casaste y te divorciaste, bueno, te casaste, supiste cómo es esa experiencia, a lo mejor no permaneciste ahí como dice lo correcto, pero al final de cuentas
conociste esa experiencia con esa persona, además, ¿no? También no es como la experiencia universal estar en un matrimonio. Sabes cómo se siente un proceso de pérdida. Si tuviste hijos, pues están tus hijos, ¿no? Y entonces, a ver, si tú pudieras hablar de lo bueno que pasó en esa relación que se acabó, ¿qué sería? ¿No? Okay. No, pues fíjate que supe cómo negociar con la suegra, o aprendí en el camino, aprendí cómo gestionar gastos de la casa, ser yo la persona que gestiona, porque antes viví con mi familia. Okay. Entonces ahí se pueden desprender muchas cosas que a lo mejor no fue el objetivo que tú visualizabas cuando empezaste esa relación, pero que sí pasó, ¿no? Que por ejemplo eso pasa mucho en las relaciones sexuales, ¿no? Es como, no tuve orgasmo, pérdida de tiempo, ¿no? Y entonces decir, a ver, pero a ver, ¿qué hizo gozosa esa relación? ¿Hubo algún goce en esa relación de entrada, no? No, pues sí, o sea, fíjate que platicamos, y que la desnudez, y que la risa, y que la diversión, y que hubo momentos como muy padres, hubo momentos que no. Ah, ahí está, ¿no? O sea, que no haya habido como esto muy específico que estábamos buscando y que es lo supuestamente correcto, pues nos lleva a tener como estas sensaciones, ¿no? Sí. Pero a ver, también si vemos el vaso medio lleno, ¿no? De repente también podemos llevarnos como mucha riqueza, ¿no? De todas estas situaciones. Como que aprendí o qué obtuve a cambio, bueno, qué obtuve de esta situación, relación, de esa persona, y lo positivo, porque pues al igual nosotros somos humanos, también tenemos errores, ¿no? Y también tenemos defectos, entonces el otro también pudo haber aceptado algunos aspectos de nuestra persona, que no necesariamente es lo que nos hacen perfectos o correctos, ¿no? Entonces yo creo que esa es la parte que nos va quedando más clara, el hecho de, pues no vas a encontrar un ser perfecto, que eso viene mucho del pensamiento mágico, ¿no? Así es, del pensamiento mágico de que cuando tú te cases o cuando encuentres al indicado es como que va a venir una felicidad inmensa y no va a haber nada más negro o oscuro, o no va a haber colores diferentes en la relación o en lo que viene, y todo va a ser como mágico y bonito, ¿no? El feliz es para siempre. Entonces parece que esa correctitud es la que todo el mundo busca y por la que mucho se sufre, y entonces impide a veces ver lo que se está viviendo ahora, sino que se espera que haya como un final feliz, ¿no? Y que así sea siempre. Entonces de repente es esa parte de perder de vista lo que se está viviendo, ¿no? O lo que se disfrutó en su momento. Claro, o sea, ¿qué es lo que sí está pasando? Así, ¿no? Es. A lo mejor no está pasando lo que tú esperas, pero quizá lo que está pasando no sea tan grave, ¿no? Así es. Y es encontrarle también el lado a eso. Sí, los momentos buenos. ¿Tú crees que debemos buscar al indicado, a la indicada, desde que se despierta el interés por otra persona? Esto me refiero que desde la pubertad, por ejemplo, los jóvenes adolescentes, cuando inician pues el interés por el otro, pues ya debes de buscar al indicado o a la indicada desde ese momento. O la correctitud en el amor. Pienso nuevamente que tiene que ver con qué quieres hacer, ¿no? Okay. Y por ejemplo, ¿no? En la pubertad, evidentemente, bueno, a lo mejor para nuestra cultura, el lugar en el que estamos, y en otros lugares seguro será diferente. A los 12, 13, 14 años, ¿qué estás buscando? ¿No? ¿Quieres saber qué se siente dar un beso? Sí. O sea, ¿quién es la persona correcta para eso? Pues sí. Alguien que esté igual de inexperto que tú, porque eso te va a dar menos ansiedad que ir con quien ya sabes que ha besado 1000 bocas, ¿no? Que a lo mejor es como de, ay, te puedes sentir como en una situación de comparación, ¿no? O decir, claro, con el que ha besado 1000 bocas para que me enseñe. Entonces depende de qué estés buscando, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? La persona indicada para qué. Y creo yo también que en esta situación de buscar a la persona indicada nos podemos perder de un montón de experiencias, ¿no? Sí, y fíjate que, bueno, yo lo veo porque trabajo con adolescentes y de repente veo como ese desgaste emocional, incluso pues de repente veo relaciones bien tóxicas, ¿no? Porque hay, sobre todo niñas, pero también niños, ¿no? Jovencitos que de repente se desgastan mucho emocionalmente porque el otro no tiene, sobre todo te digo las niñas,
como que el otro no está maduro o centrado en que quiere una estabilidad, y digo, bueno, es que tienes 15, 16, 17 años, o sea, no creo, bueno, lo veo así. Puede ser una posibilidad que a lo mejor sí sea con la persona que te vayas a casar y formar una familia, pero muchas de las veces veo esa parte de la correctitud en estas niñas. Ajá. Y para allá va la siguiente pregunta, esta forma en la que educan a los jóvenes, a los niños, en este caso niños y niñas, en cuanto a la correctitud en el amor o formas de relacionarse amorosamente, ¿no? Porque al jovencito, a los varoncitos regularmente les dicen, pues disfruta, ¿no? Conoces más, pues se le aplaude entre más niñas. Ay, mi gallo anda suelto, diciendo por ahí. Y les permiten toda esta parte de disfrutar, incluso pues su sexualidad, el placer y todo esto. Y con las niñas es todo lo contrario, ¿no? Es el reprimirlas, es el cuidado, date a respetar, eso es una palabra muy común, tienes que buscar esto, o sea, ellas sí tienen que buscar desde esa edad una perfección o una correctitud en el amor, al correcto, al indicado, que pareciera que traen sembrado desde bien chiquitas el hecho de que tienes que buscar al que se va a casar contigo y va a tener una familia, ¿no? Claro. Pero pues esa es la realidad que veo, el choque en cuanto a que digo, pues es que ¿cómo vas a esperar que un jovencito de 13, 14, 15, 16, 17 años pues esté contigo con la idea ya de casarse y tener una familia? Entonces la realidad es que la mayoría de ellos, y por la misma educación, traen otra idea de disfrutar, ¿no? Y conocer y todo esto. Entonces hay un choque, hay un cortocircuito ahí en cuanto a la búsqueda de objetivos de cada uno, ¿no? Acá se te siembra una cosa, acá otra, y entonces eso genera un choque, un cortocircuito, porque pues las chicas, sobre todo, las jovencitas sufren mucho por eso, porque el otro no está enfocado en lo que yo quisiera, y viceversa, ¿no? El chico dice, bueno, pues es que, pues sí me gustas y todo el rollo, pero pues yo no quiero algo más, ¿no? Entonces, y es esa dificultad que veo de repente, ¿no? Lo común que a veces escuchamos, ¿no? Como si los jóvenes les dijeran a las niñas lo que quieren escuchar, amorosamente, o así eres tú, bla, 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 para obtener, pues, el beneficio de una relación, pero realmente no buscan algo más a futuro como muchas niñas lo ven, ¿no? O muchas jovencitas. Entonces, ¿tú qué opinas en relación a esta educación que a veces los padres les dan de manera distinta a las jovencitas y a los jovencitos? Híjole, es una complicación bien grande. Es un cortocircuito. Sí, es un cortocircuito bien grande, porque a final de cuentas nos cuentan cuentos muy diferentes a los hombres y a las mujeres, ¿no? Y entonces, es verdad, o sea, nosotras a veces, ¿no? Y ahorita ya está como muy moviéndose, ¿no? Y sigue siendo como muy dominante esta idea de vamos a buscar con el que nos vamos a casar, porque además tampoco es que podamos andar como aventurándonos tanto. En algunos casos, ¿no? Y también hay otros en los que ya estamos como más relajadas. Pero sí es cierto, o sea, a final de cuentas yo, y tengo una anécdota muy clara, ¿no? Y esto ya pasó ya grande, ¿no? Pero compartiendo música de la adolescencia con mi pareja, que ya pues estamos cuarentones los dos, le digo, ay, sí, salió Savage Garden, ¿no? En el radio y todo, ¿no? Y ay, sí, ya sabes, quiero estar contigo en la montaña, y el hombre cantando con una voz acá bien delicada. Y ay, sí, diciéndole cuánto la quiere y no sé qué, y le digo, ay, sí, ¿sabes? Y el otro, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y le digo, pues es música de nuestra época, ¿no estaba sonando allá donde tú vivías? Creo que sí, pero era para niñas. Y es eso, pues el cuento que nos cuentan a las niñas es para niñas, y fue como esa segregación. Oye, ¿y a ti qué cuento te contaron? Le pregunté, ¿no? Pues realmente a él no le contaron como ninguno, ¿no? O sea, él andaba en aquel tiempo era el rap, y realmente a ellos no les imbuyen de esa manera tan recalcitrante esta parte de la expectativa como pareja, ¿no? Y a él pues no le dijeron nada acerca de tú explora o de tú esto, tú aquello, era como pues lo que quieras, ¿no? Muy libre el asunto. Y pues a él su curiosidad se le dio como de una manera muy espontánea más grande. Pero ese no es el cuento que vive la mayoría de los jóvenes, ¿no? Y entonces pues sí es como un de, pues tú date, ¿no? Y si te quieres dar, qué bueno, ¿no? Mejor. Y entonces viene como toda esta situación de los cuentos tan diferentes, ¿no? Y las niñas pueden sufrir mucho porque precisamente hay una idea de lo que es correcto, claro, ¿no?
Y es como de, claro, y como esto es lo correcto, tengo que convencer al otro de que entre a este riel, ¿no? Sí. Así de la misma manera como de repente en las religiones pasa, ¿no? O sea, lo correcto es esta creencia, así es, ¿no? Y de repente hay que convencer a los demás y todo esto, y bueno, puede ser como muy válido desde cierto punto de vista, y de repente es como, hay una idea correcta de qué hacer. Solamente es eso. Ajá. Y si yo como varón, por ejemplo, tengo que jugarle a endulzarle la oreja a la chamaquita para obtener lo que yo creo que es correcto, pues está bien, ¿no? Sí. Y entonces de repente cada quien anda como en su propia expectativa y andamos así como bien lejos una parte de la otra. Y de hecho en la mañana tuve un intercambio ahí de mensajes con alguien porque publiqué una imagen en donde está una cama, está una pareja y está ella de su lado como en su parte de la recámara como muy ordenada y la parte de él está desordenada y cosas tiradas, etcétera, ¿no? Y hablaba precisamente como de esta idea de, a ver, ser pareja implica dejar precisamente esas ideas de lo que es correcto, ¿no? Hay que aceptar a la pareja como con su desorden, con sus fallos, con su imperfección, ¿no? Y que también eso es parte de cuestionar la idea de lo que es correcto. Porque al final de cuentas, los que somos personas un poquito más ordenadas, podemos pensar que el orden es correcto. Hasta nos da como una superioridad moral, ¿no? De, yo soy ordenada y tú tienes que ser ordenado también. Es más, yo estoy aquí para corregir tu desorden y recogértelo a veces, ¿no? ¿Y qué? ¿No? Y para la otra persona a lo mejor no funciona eso, ¿no? Y entonces pues también es como dialogar, a ver, ¿queremos lo mismo? ¿O no? ¿No? Y si no queremos lo mismo y ya estamos embarcados y ya compartimos una recámara todos los días, ¿qué será como lo correcto, ¿no? ¿Cuál será el punto medio a negociar? O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Y a veces pues sí, o sea, efectivamente a los hombres les venden la idea de que por ser hombres son naturalmente más instintivos, más infieles, más desordenados. ¿Por qué? ¿No? Sí. Ajá, y eso sirve de justificación como para muchas cosas, ¿no? Entonces, hallarle como el punto correcto para cada persona de qué estoy dispuesto o dispuesta en la disposición de aprender y de cambiar de mí por amor. Aceptar al otro también, ¿no? Y qué estoy dispuesto a aceptar. Así es. Qué parte sí, qué parte no y qué podemos negociar. Ajá. Porque si no, también ese es un problema de las relaciones que tú misma mencionas la vez pasada, ¿no? O sea, a veces esa parte de los desacuerdos, el que se le cargue más a uno al otro, hace la descompensación y también las expectativas, ¿no? Y muchas de las que no sé, a veces no se hablan. Entonces yo supongo, porque nos casamos, tú ya asumes ciertas cosas o cierto rol y viceversa, pero al final ahí es donde también hace un cortocircuito porque pues el otro asume una cosa, el otro otra y pues no hay una comunicación hasta que llegan y ya están ahí, ¿no? Ya estamos aquí en medio y ya no sabía que eras así o que no había esto y que no había el otro y les cuesta trabajo ya como compaginarse, ¿no? Y es la parte de aceptar. A mí me pareció, yo la vi la publicación y me pareció muy acertada el comentario, ¿no? De aprender a aceptar al otro y no tratar, que es un trabajo que muchas de las veces tienen las mujeres muy como pareciera que instalado, ¿no? Como querer cambiar a la pareja, al hombre, sobre todo, para que sea el hombre perfecto, el hombre indicado, el correcto. Claro, como si tuviéramos que recortarle pedacitos a la otra persona, es como, no, pues. Lo tengo que cambiar para que pues sea el del cuento de hadas, ¿no? Como dice ahí la princesa y el príncipe, y pues sea el cuento de felices para siempre, ¿no? Entonces a veces hay mucho desgaste y es a lo que voy, que veo, digo, no solamente en mujeres adultas, sino sobre todo lo veo en las adolescentes y lo digo porque me parecen tan jovencitas todavía, no hay una madurez ni biológica ni de diferentes aspectos como para que esas jovencitas ya estén sufriendo de una manera muy desgastante a veces, ¿no? Por las relaciones de pareja, ¿no? Entonces, y por el hecho de el correcto, buscar el correcto, el indicado, es que él no, y de esforzarse en que este chico la vea como la indicada, la correcta, y yo soy, y entonces
hay un desgaste y un cortocircuito ahí, me doy cuenta que realmente tiene que ver con eso que se les instala a cada uno, ¿no? O sea, tú tienes que buscar el correcto y tú puedes disfrutar, entonces ahí está. Claro, y que nos lleva a las mujeres de todas las edades a crear situaciones forzadas, que es una cosa bien neurótica, ¿no? Porque al final de cuentas nosotras nos adaptamos muchas de las veces a situaciones que juramos en otras circunstancias que no íbamos a soportar. Y después... Siempre. Y después andamos en terapia. Sí, también. Sí, es cierto. No, es que es muy interesante esta parte. Y verlo, te digo, porque como yo lo veo con jóvenes y aprender a trabajar con ellas y el que también, y también adultas, ¿no? Pero es el que quiero cambiarlo, hacerlo a mi modo. Bueno, es que incluso el amor es una elección. Que nos enseñan que eso es lo correcto. Así es, porque además absorbemos el ejemplo, ¿no? De ahí está la mujer mamá casi de la pareja, sí, en donde no, pues es que claro, porque lo correcto es que yo te enseñe a ti, porque casi nuestro trabajo de mujer ideal, entre comillas, es terminarte de criar. Y no, pues no, es responsabilidad de cada uno. Ajá. Y esa es la parte que veo que a muchas niñas y niños, eso es lo más que digo, no, pues es que no es tu momento como para decirlo, pero es esa parte de querer cambiar al otro y querer hacer que maduren, ¿no? A la forma que cada quien cree que es lo correcto. Muy interesante. ¿Qué opinas acerca de los clichés del indicado o la indicada? Ya ves que en películas y en caricatura, en todo lo que estamos comentando, o sea, hay un sinfín y que las mujeres sobre todo son consumidoras de esta parte en la que, no, pues el indicado tiene que ser así, no, pues el indicado o la indicada va a tratar así. Cuando tú le digas esto, si tú le mandas un mensaje, bueno, es que de verdad que, y yo veo que bombardean las redes con... Es que si te ama, entonces esto, ¿no? Y yo, wow, como si fuera adivinanza, juego, no sé. ¿Tú qué opinas acerca de estos clichés? Híjole, pues... Nuevamente, pienso que nos hacen perdernos de la experiencia de conocerte y ver si de veras quiero contigo. Porque entonces generan mucha expectativa. La expectativa. ¿No? Y a veces se disfrazan de muchas formas, ¿no? Por ejemplo, esto de las green flags, de las red flags. De repente es como, o sea, si descontextualizas un comportamiento X, hay algunas que sí son muy claritas, ¿no? Pero hay unas que depende del contexto, es como, ¿de veras es una red flag? O sea... hacer una situación particular también a veces, ¿no? También habrá que ver como cuál es el contexto, cuál es la situación, de qué humor estaba ese día. Y no como en el afán de justificar, sino de ver realmente la situación, ¿no? O sea, no podemos ser tan simplistas de decir, esto es verde y esto es rojo, ¿no? No me contestó, pues entonces no le interesa. Bueno, pues estaba ocupado, estaba enfermo, no sé, ¿no? Por poner un ejemplo simple, pero si nos vamos a ese extremo, es que pues como no me contestó o tardó tanto. Claro, y da para mucho ese ejemplo, porque al final de cuentas también hay una idea de que lo correcto en esta época es deje el mensaje ahí. Porque entonces ya no podemos mostrar interés así tan de bote pronto, porque nos tenemos o que dar a desear, o que ser indiferentes, o no mostrar interés porque el que se enamora pierde, porque no podemos ser intensos o intensas, y entonces es una confusión que ya no podemos como ser nosotros mismos, pues, porque tenemos que encajar de nuevo en un molde, y es como... en el molde moderno, entre comillas, de la indiferencia y de yo te estoy usando a ti casi, tú a mí, pero no importa, ¿no? Porque yo también te estoy usando. Qué fuerte. Porque al final de cuentas, esa idea nace de querer como simplificar las cosas y en realidad las seguimos complicando. Sí, no, y lo que veo, pues, y hay gente que se desgasta. Y es que dicen que si yo... Bueno, a ver, primero, ¿quién lo dijo, no? Segundo, pues, o sea, porque pues cada quien va a hablar como le fue en la feria y a lo mejor va a poner ahí un ejemplo de, es que siendo esto, pues, sí, pero cada caso es diferente, cada persona es diferente, entonces tenemos que ver, igual, ¿no? El caso específico tuyo y analizar varias aristas de esta situación para ver si esa persona realmente tiene o no un interés, ¿no? Y no suponer, porque muchas de las veces suponemos, no te contesto, es que seguramente está hablando, y bueno, te consta que realmente está hablando con alguien más, te consta que realmente, entonces son muchas cosas que dan a pensar, ¿no? Y obviamente con tanto que se maneja en las redes,
pues a veces alimentan más las ideas caóticas. De repente digo, bueno, es que sí hay mucho que trabajar más en nuestra persona y en nuestra situación particular y enfocar la atención, lo que tú decías, ¿no? La atención en mí y en mi relación para saber si esto realmente está funcionando, ¿no? Y no irme a ver otras cosas como para ver si, ay, sí, como llenar el test, ¿no? Así como, sí, no, sí. Pues no es tan sencillo como eso. Pero sí es muy interesante, yo tampoco confío mucho en esos clichés. ¿Y tú consideras que hay una fecha de caducidad para encontrar a la persona indicada o el indicado? Porque a veces, ¿verdad? Las mujeres, volvemos a la parte de, porque regularmente el amor romántico se le instala mucho más a la mujer, ¿no? Y se le hace mucho más énfasis. Pero pues muchas mujeres realmente sí se preocupan porque a cierta edad no encuentran al indicado, a la indicada, el correcto, ¿no? Entonces, a ellas les crea más como frustración, dolor, o el fracasaste, entre comillas, porque claro, también no creo que sea un fracaso, pero así lo ven muchas, ¿no? Claro, fracasé. Hay algo mal contigo. Ajá. Si a cierta edad no lograste casarte. Soy la incorrecta. Por eso la incorrectitud, ¿no? O sea, hago énfasis en eso porque entonces, híjole, fracasé en mi relación, en mi matrimonio, en mi relación de 5 años, de 7 años, que les pesa mucho a las mujeres, o en un matrimonio, o en una unión libre, lo que sea, duramos tanto tiempo, e incluso se miden, ¿no? Por esa relación de relativamente tiempo, y es como fracasé, y entonces ya me divorcié o me separé, o que sea, y entonces lo ven como, ya, se me acabó a mí el recorrido, el camino, uh-huh. Y ven como esa fecha de caducidad de que ya no encontré el indicado, ¿no? A mi edad ya no lo encontré, por ejemplo. Por eso mi pregunta en relación a eso. En relación a si hay una edad, la verdad es que no. O sea, caducidad. De la misma manera, en la primera pregunta decíamos que si hay una, pues no. Uh-huh. Y decíamos, ¿no? O sea, también depende mucho de qué andes buscando, de qué edad tengas, etcétera. Y pues ahora sí que sobre la misma idea, tampoco tenemos una fecha de caducidad más que la de la vida, ¿no? O sea, te mueres y pues ya, ¿no? Ahí sí ya. Y lo hago en el hincapié de lo que te decía, ¿no? Como la mujer que a lo mejor dice, pues a lo mejor a mis 20, 25 ya me casé, encontré el indicado, tengo hijos y todo, uh-huh. Pero a los 40 se divorcia, se separa, ¿no? Entonces se acabó. Y entonces a lo que voy es, tiene fecha de caducidad porque creen que ya no hay oportunidad para ellas, sobre todo las mujeres, pero sí también pasa a los hombres, ¿no? Esta parte en la que ahí ya se acabó, pues ya para mí ya no hay más que mis hijos y dedicarme a esto, y entonces de repente ven esa como fecha de caducidad, ¿no? Como ya caduqué. Entonces, en relación a eso, y lógicamente también en quien cree que a lo mejor a los 30 no se ha casado, no ha tenido una familia, y dice, pues también, ¿no? O sea, se me acabó el tiempo. Y es que también eso viene de un factor cultural muy importante, que es la idea de la pérdida de valor, ajá, por parte de la mujer entre más envejece, sí, ¿no? Que también es como, por eso andamos luego también buscando la juventud a como de lugar, que si la crema, que si el tinte, que si esto, que si la ropa jovial, yo qué sé, la actitud. Entonces, pareciera que para nosotros envejecer es como un pecado, ¿no? Y es como, a ver, o sea, es algo que pasa todos los días. Y de repente en esta pérdida de valor también llega como la idea de la caducidad, ¿no? De, yo que tengo 40 próximamente, pronto, uh-huh. De repente es como, voy a competir con las chavitas de 20. ¿Por qué? Uh-huh. No estoy buscando lo mismo que una chavita de 20. Y entonces, más que la idea de caducidad, si por ejemplo logramos, y es una palabra muy extraña, casarnos a una determinada edad y lo que sea, y luego viene pues una separación porque resulta que pues la persona que somos en realidad pues no nos cuadra tanto, no buscamos lo mismo, lo que sea. Bueno, tengo 40. ¿Qué estoy buscando ahorita? ¿No? Y puede ser muy diferente lo que estoy buscando ahorita que lo que buscaba a los 20, 25, ¿no? A los 20, 25 buscaba, por ejemplo, siguiendo con ese, con quién casarme, con quién tener un hijo, una familia X. Y a los 40, ¿quiero tener otro? Uh-huh. ¿O quiero tener uno? Sí. Si no tuve, ¿no? ¿Quién sabe? ¿No? Depende de la persona. Ajá, depende de la persona. Y luego, por ejemplo, pues a los 40, 30, ya sabemos muchas cosas que no queremos, ¿no? Entonces, quiero una persona que haga esto, que tenga este comportamiento, que no tenga este comportamiento. Estoy buscando a alguien con quien compartir la vida, que no
me mantenga ni yo mantener, o sea, yo qué sé, ¿no? O sea, ¿qué expectativas tengo ahorita de esa pareja, ¿no? Y si, por ejemplo, yo soy una persona de 50, de 60, de 70, evidentemente la idea de lo que estoy buscando y la persona indicada para eso será distinta. Sí. Evidentemente que a los 80 años a lo mejor no estoy buscando tener un hijo, no puedo ya, ¿no? Muchas de las veces ya es como ya se acabó. Pero ¿qué busco? Sí. ¿No? Una compañía. Una compañía, una persona con quien viajar, una persona que también esté retirada igual que yo, que ya haya criado, que ya no tenga estos problemas. Y a lo mejor si me encuentro a la persona 10 años menor, pero que tiene las broncas todavía de la familia, yo digo no, porque no quiero eso. Claro. Ya tienes más claro qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres. Ajá. Y conforme vamos ganando edad, pues va haciendo eso todavía más claro, ¿no? Si a los 30 hay una cierta claridad, pues imagínate tú a los 70. Claro que sí. Se puede disfrutar al incorrecto. A la incorrecta. Claro. A ver, platícame eso. Digo porque, o sea, a lo que voy con esa palabra, volvemos a lo mismo, ¿no? Ese afán de quiero encontrar el correcto, el indicado, la indicada, y casi desde que empieza el interés por el otro. Pero creo que si cambiamos el enfoque o el chip, ¿no? De decir, bueno, ¿y por qué no ir conociendo personas? Y si me equivoco, o sea, pues bueno, como tú dices, disfruté, aprendí, conocí, hubo algo, un clic, y también dar, porque veo, por ejemplo, sobre todo en los hombres, ¿no? La parte en la que yo veo en ellos eso como más relajado de ellos, y que les gusta a alguien, y ahora sí que si les gusta, van y lo intentan, ¿no? La mayoría. Entonces, igual pues si no pasa nada, pues. Claro, y lo que se dé y lo que fluya, ¿no? Y que de repente también esa es una idea, pues un poquito truculenta, pero al final de cuentas es eso, ¿no? Van como más relajados y sin una expectativa de una idea exacta. La mujer perfecta, Vete a saber, ¿no? Y entonces también viene como esta idea de dices tú, disfrutar al incorrecto, perdón. Pues claro, ¿no? A final de cuentas, puede ser que esa persona, es más, spoiler, nunca nos equivocamos. Nunca. Okay. Elegimos a esa persona con la que a lo mejor no nos fue tan bien por algo. Para aprender algo, para vivir algo, para sanar una herida de la infancia. Nómbralo como quieras, pero al final de cuentas jamás te equivocas. Y lo que viviste, lo viviste para algo. Y si no aprendiste nada, vas a repetir la lección con diferente mono, mona. ¿No? Sí, estoy de acuerdo. Y entonces hay que disfrutar de la persona incorrecta. Claro, ¿no? Porque al final de cuentas también hay otra cosa. Además de que nunca te equivocas, tus expectativas jamás se van a cumplir. Okay. Sobre todo entre más rígidas sean, no se van a cumplir. La pareja no viene para cumplir las expectativas. Es más, la amante tampoco cumple las expectativas de repente, ¿no? Podemos decir, es una relación práctica, es solo sexo, chalala, lo más sencillo, entre comillas, y a final de cuentas, alguien acaba saliéndose el guacal. No estamos para cumplir expectativas, ni de nuestros padres, ni de nuestra pareja, ni nuestra pareja de nosotros, ni nuestros hijos. Claro. No estamos para eso, ¿no? Sí, y es como quitarnos ese chip, ¿no? Y la parte que yo veo es como, a veces pareciera, ¿no? Como en nuestro afán de querer cambiar al otro, o que nos vea a nosotros como el indicado o la indicada, parecía como que si quisiéramos obligar pues, a que nos elijan, ¿no? Entonces digo, híjole, es que no puedes obligar, es como querer tener a alguien cautivo, secuestrado, ¿no? De tienes que amarme a mí, tienes que hacer así, y digo, bueno, entonces, ¿cómo lo puedes elegir? Bueno, ¿cómo quieres que una persona te elija libremente o te ame bien, saludablemente, o en esa correctitud o ese indicado? Si lo estás prácticamente obligando, ¿no? Hacia que volte a verme a mí, a esto, a lo otro, entonces, pues realmente el otro a lo mejor hasta lo hace porque, pues bueno, o sea, a lo mejor es muy insistente, ya a lo mejor, estoy aquí. O ya, a lo mejor posiblemente. Aprovechando la situación, disfrutando también. Sí, ¿no? Pero a la vez también puede ser el que, pues realmente, internamente no hay un compromiso real contigo, porque no hay ese interés genuino, ¿no? O espontáneo en sí, pero bueno, se está dando la ocasión, que pues la aprovecho, pues, pero a lo que voy es como esta parte querer obligar al otro, y pues al final,
pues ese no puede ser un amor libre o sano, ¿no? No, Porque no es libre. paradójicamente, entre más forzados, manipulados, etcétera, nos sentimos menos, Sí. menos amamos. Sí. Y más problemas, me imagino, Y la más relación. problemas, exacto. Entonces, que es donde se hacen las relaciones más tóxicas, ¿no? en eso hay una metáfora muy bonita que a mí se me quedó muy grabada, no me acuerdo ni de dónde la saqué. Que, ok, tú puedes jugar con una red para atrapar mariposas, Okay. y vas a andar corriendo atrás de la mariposa y lanzándola y fallando, porque además pues tampoco es tan fácil, ¿no? O puedes plantar en tu jardín las flores correctas y cuidarlas para que la mariposita venga y le guste estar ahí. Entonces, eso más bien nos habla de que la chamba no es convencer a la otra persona, es convertirte, a final de cuentas, en tu propia persona correcta. Porque a veces exigimos mucho que la otra persona cumpla las expectativas y que en un molde le cortamos pedacitos, que si el desorden, que si ya la pisteadera, vete a saber cuál es incorrectitud ahí. Pero ¿y nosotros? Andamos exigiendo mucho, pero a ver, yo, persona, soy control freak, pues. Me encanta el orden, me encanta que la belleza, o sea, en esta parte de hablar correctamente, de escribir correctamente, y de repente, pues sí, yo puedo ser esa persona que cae gorda, porque, mira, aquí hay una falta de ortografía. No, o sea, también hay que ver que el otro es libre de en qué momento y para qué elige aprender eso. Claro. Sí, no, la verdad es que es muy interesante porque sí es importante que se trabaje en aprender estas cosas diferentes que nos ayuden a no sufrir tanto por el amor, o que la gente no se encasille en esta parte de quiero buscar el correcto al indicado, y nos relajemos un poquito más para disfrutar realmente de las relaciones, y así eventualmente sí vamos a encontrar una persona que sea la adecuada. Quiero hablar como esa palabra, como la adecuada en ese momento. No sabemos si va a ser para toda la vida, pero sí la persona que en ese momento va a hacer ese clic contigo, dejando que fluyan las cosas, ¿no? Y posiblemente sí sea para toda la vida, quién sabe, ¿no? Pero si estamos con esa expectativa, pues realmente lo que va a hacer es mucho más forzado, mucho más difícil que realmente funcione, ¿no? Exacto. Okay. ¿Qué sugerirías tú para que las personas suelten como esta expectativa del correcto, de la correctitud en el amor, y aprendan como a fluir más y a incluso pues disfrutar del incorrecto, la incorrectitud en el amor? Bueno, miren, a final de cuentas, esta idea de lo correcto para algo nos ha servido. Okay. ¿No? Nos dio estructura, de la misma manera que los comportamientos que nos han enseñado que son lo supuestamente esperado para los hombres, para las mujeres, nos dieron una estructura en algún momento, y ahorita muchas de esas ideas están en cuestionamiento porque ya es tiempo, ¿sí? Entonces, en esta parte de lo que espero y de lo que para mí es correcto como pareja, sigue vigente, ¿no? Porque además, si a mí me enseñaron que el hombre me tiene que abrir la puerta y regalarme flores cada mes, y es el primero que me tiene que hablar, y el primero que tiene que... y tiene que tener toda la iniciativa y todo, y pues a ver, a lo mejor en mi realidad hay otras cosas que importan más que eso, ¿no? Puedo presumir que a mí sí me abren la puerta, a mí, ¿no? Mi pareja sí me la abre, pero tampoco es que haya flores cada mes, o sea, hay flores a veces, pero para mí hay cosas que son mucho más valiosas, ¿no? Para él importa mucho eso, esa parte de la puerta, por razones muy personales de él, ¿no? Pero para mí el hecho de que sea transparente, que sea una persona honesta, que sea una persona rutinaria, a mucha gente le podrá resultar aburrido, pero a mí me encanta que sea así, ¿no? Porque sé qué esperar, porque control freak. Sí. Y entonces, en esa parte, pues claro, ¿no? Hay cosas que se van a ajustar a mis expectativas, pero hay que ver eso, que son expectativas. Y no puedo amar a la otra persona si solo estoy neceándole con mis expectativas. No te estoy viendo. Sí. Estoy viendo si cumples o no cumples con una lista, ¿no? Entonces, si queremos amar de verdad, vale que pensemos si todavía eso es vigente, si aplica para mi realidad, ¿para qué me ha servido hasta ahora pensar así? Porque a lo mejor me he perdido de un montón de experiencias, porque ni un pelado me ha abierto la puerta, ¿no?
el carro. Es el cliché, ¿no? Si no abre la puerta, pues... Ajá, o porque no me ha hecho, no sé, llegar al orgasmo. Ajá. Y es como de, a ver, pero tú te sabes llevar al orgasmo, tú sabes cómo hablarle a la otra persona de cómo llevarte ahí. Así es. Y entonces, precisamente esta parte de disfrutar de la incorrectitud viene de que veamos qué es lo que sí tenemos, qué es lo que sí hay y si eso es valioso para nosotros, a final de cuentas, ¿no? Porque puede ser también que lo que hay, la realidad, digas tú, no, bueno, o sea, yo no estoy para soportar esto. Ah, pues chido. Ahí está la puerta, ahí está también como la idea, ¿no? De decir, ok, lo que en realidad hay no es valioso para mí, ok. Es excelente, muchísimas gracias, Rocío, por este segundo episodio. Esperamos poder tener otro más adelante acerca de los mismos temas. Igual si quieren dejarnos algún comentario, algún tema que les gustaría que habláramos acerca del amor. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Bye. Gracias. Gracias a ti.